Bueno, ya estamos de regreso y hoy es martes y los martes y jueves está con nosotros el licenciado Leodoro Juárez González. Usted lo conoce ya muy bien porque, bueno, Leodoro Juárez es conferencista, es catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es abogado, fue secretario del ayuntamiento en el municipio de Cuauhtémoc y también presidente municipal de esta región muy importante del estado. Cuauhtémoc, la tercera ciudad más importante del estado, y bueno, pues hoy en día aquí participa con nosotros con su análisis, con sus comentarios de temas muy importantes. Y hoy vamos a tocar dos que son muy interesantes, y uno de ellos es el Juárez Iluminado, este proyecto que ya lleva pues más de 2 años, 6 meses en la intención de Armando Cavada de iluminar Juárez. Y el otro pues es el tema de la revocación de mandato, que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha insistido tanto en ello, y que también hay muchas dudas sobre este asunto. Bueno, pues con esto de hoy, la más cordial bienvenida al licenciado Leodoro Juárez González. ¿Cómo está, licenciado? Hugo, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, pues ya estamos martes y hoy precisamente pues se da a conocer que con la aprobación, bueno, se dio a conocer, mejor dicho, con más exactitud, se dio a conocer desde ayer que el Instituto Estatal Electoral pues ya autorizó, le dio el visto bueno al plebiscito para dar inicio con una consulta ciudadana, ahora sí una consulta bien organizada, bajo la mira pues de todos los actores principales, pero sobre todo los ciudadanos, para ver si los juarenses quieren aceptar o no este proyecto de Juárez Iluminado. Y pues con esto abrimos, licenciado, ¿cómo la ve? Pues bien, hablando del plebiscito que está previsto en la Ley de Participación Ciudadana, que se puso en vigor apenas en junio del año pasado, del 2018, ya tiene un año, no se ha ejercitado en todo este año, parece que ahora quieren ponerla en práctica, y precisamente con el Juárez Iluminado, si es que así lo solicita el porcentaje de la población que exige esta ley. La verdad no he estudiado esta ley, pero pues tiene su lógica. El plan estratégico de Juárez necesita recabar algo así como 5,000 firmas, un poquito más de 5,000 firmas, por ahí más para o menos, que sea aceptado esta propuesta, y luego de ahí pues ahora sí dar inicio con la votación para que los juarenses decidan si quieren o no ese proyecto, si lo aceptan, si lo avalan. Sí, fíjese que este proyecto del presidente municipal, primeramente aquí, luego en Chihuahua, se ha venido complicando cada vez más. Estuvimos en una reunión con diputados de Morena y del PES, aquí esta semana pasada. Tienen pues la virtud, vamos a decir, de estos diputados que no están de acuerdo con el proyecto de Juárez Iluminado como se está planteando, y vienen y preguntan a especialistas, expertos. A mí me invitaron para que estuviera ahí, como dijera Artemio Iglesias Miramonte, de parte de señoras y señores. Del otro lado, pero sí tuve alguna participación en este sentido, y veo a los diputados de Morena que no están muy empapados de esta situación porque entraña muchas cuestiones, desde los organismos que intervienen en el Juárez Iluminado, en el cobro del derecho de alumbrado público, la implementación de este derecho que formalmente es un derecho, pero materialmente es un impuesto, de la población que paga, del ayuntamiento que tiene que participar, del Congreso del Estado que tiene que participar, de la Comisión Federal de Electricidad que tiene que participar, y ahora particulares para la prestación de este servicio. Entonces, es algo muy complicado porque tiene que examinarse también el aspecto jurídico constitucional, tiene que examinarse la cuestión técnica de las luminarias, también la cuestión financiera. O sea, son muchos los detalles técnicos difíciles de explicar, difíciles de entender, y este proyecto de Juárez Iluminado entraña todas esas cuestiones. En otras palabras, está siendo muy complicado lo que en un principio es sumamente sencillo de resolver. Y ahí estuvimos con los diputados de Morena, del PES, estuvo Plan Integral, me parece, ¿cómo se llama? De Juárez. Plan Estratégico de Juárez. Estuvieron algunos especialistas en iluminación. Estuvo ahí también el oficial mayor, estuvo el encargado de la iluminación del Departamento de Alumbrado Público,
llegaron de cuerpo presente nada más, no hubo ningún argumento en defensa del proyecto del señor presidente, parece que en ellos no está la convicción de que sea un proyecto viable. Y se habló ahí de muchas cosas, claro que en un momento dado se politizó la situación, pero pues procuramos hablar de los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, de todas las complicaciones que se están viniendo con este proyecto de Juárez Iluminado. Y yo pues desde luego que estoy de acuerdo con la propuesta que hemos hecho hoy aquí, de plan estratégico y de los mismos diputados de oposición, de Morena y del PES, que esto debe de ser por etapas, porque no se puede de otra manera, y que este servicio lo siga prestando el municipio. Si él lo hace como debiera, no hay necesidad de complicarlo tanto, y ahora hasta con referéndum. Mire, perdón, no es referéndum, el referéndum es para si se acepta una ley o no, plebiscitos, a ver si el pueblo lo acepta. El problema del plebiscito no es que no se pueda implementar, se puede implementar, pero ¿qué es lo que le van a preguntar a la gente y en base a qué conocimiento de la gente? Yo entiendo del Juárez Iluminado, entiendo de iluminación, entiendo del derecho de alumbrado público, entiendo de la cuestión financiera, entiendo de la cuestión jurídica, pero el pueblo no sé si entienda todo esto, porque los mismos diputados, yo veo que no traen todo el conocimiento de todo lo que entraña un proyecto de esta naturaleza. Y es que ese es el punto, lo acaba de decir usted muy correctamente, del licenciado Juárez, porque la presidencia municipal, a través de su oficina de comunicación social, antes de lanzar este proyecto pues a la Cámara de Diputados o al Congreso del Estado aquí en Chihuahua para su autorización, lo que tuvieron que hacer primero era explicarlo a la ciudadanía juarense. Pero si no lo hicieron así, pues es obvio que la comunidad juarense, los ciudadanos juarenses, pues empezaron a preguntarse, bueno, ¿y cuál es el fundamento que está presentando Armando Cavada para que lo acepten? ¿Hacia quién está dirigido? ¿Por qué? Porque hay muchas dudas en cuanto a los que van a participar en la iluminación de Juárez. Se habla de que pudieran hacer hasta negocios personales, que hay empresas favorecidas, en fin, todas estas dudas que se están registrando. Y yo creo que sí se debió primero haber abierto a la población este proyecto, después al Congreso del Estado, los partidos políticos ahí participando, pero todo lo hicieron así a bote pronto, como yo soy el presidente municipal, este es mi equipo de colaboradores, esta es la empresa que va adelante en la licitación, y es así como se van a hacer las cosas. Y es ahí donde la gente protesta y pues no se llega a un fin o a un final feliz. Recuerdo el primer proyecto del Juárez Iluminado, estaba de dar risa, iban a sustituir 109,000 luminarias, infladas en sus precios, bueno, unas fantasías que traía ese primer proyecto. Parece que este viene un poquito mejor, pero de todas maneras entraña muchas cuestiones técnicas, muchas cuestiones jurídicas, muchas cuestiones financieras. Ahora tiene que intervenir CONUE, tiene que intervenir Hacienda, a ver si acepta que se comprometan recursos futuros, y un plebiscito pues no les va a quitar la facultad a los diputados de decirle al ayuntamiento si le permiten comprometer recursos futuros o no. Me parece que aquí un plebiscito pues nada más, pues no entiendo el sentido que este pudiera tener. Lo único que necesitamos en este caso, ya que el proyecto lo están presentando al Congreso, diputados que son representantes del pueblo, vivimos en una democracia, en una forma de gobierno representativa, ellos nos representan, se entiende que están capacitados cuando menos para entender este tipo de proyectos, que tienen sentido común, que cuando quisieron ser diputados, bueno, traían el perfil para hacerlo. Que tienen sus asesores. Que también tienen sus asesores, tanto en cuestiones técnicas, jurídicas, de todo. Entonces, ¿para qué molestan al pueblo? ¿Qué se le puede preguntar al pueblo en este caso? Que si está de acuerdo con que se comprometan recursos futuros, porque es nada más en un sí o un no. Y yo le voy a decir en broma algo que de las encuestas que hacía Joaquín López Dóriga antes. Si dice sí, marque 1, si dice no, marque 2. ¿Está usted de acuerdo que lo violen, lo maten, lo hagan tamales y lo vendan en el mercado La Merced? Si está de acuerdo, ponga marque 1, si no está de acuerdo, marque 2. Pues nada más les falta decir llame ya, ¿no? Llame ya, sí, en llame este momento. Ya. Sí, y en este caso, ¿qué es lo que se le va a preguntar a la gente? ¿Realmente la gente está preparada para entender el proyecto? Insisto, gente como diputados están batallando para entender el proyecto. ¿Qué le vamos a preguntar a la gente para que diga sí o para que diga no?
¿Está usted de acuerdo con el proyecto de Armando Cavado del Ayuntamiento de Juárez en el programa de Juárez Iluminado? Pues lo ve una gente que no sabe nada del Juárez Iluminado y dice, pues claro que estoy de acuerdo con el Juárez Iluminado. Pero yo creo que es correcto también tomar en cuenta la población, ¿no? Finalmente las autoridades, sean cuales sean, pues están ahí porque la gente los Entonces quisieran colocó una pregunta, ¿sí? Porque son tantas las cuestiones, Hugo, que necesita uno tanto tiempo para explicarlas y tanto tiempo para entenderlas. Entonces tendrían que hacer en un aspecto del Juárez Iluminado. ¿Usted está de acuerdo en que se ilumine la ciudad por parte de particulares o con participación de particulares y se comprometan recursos de las próximas 5 administraciones, recursos extras al derecho de alumbrado público? Bueno, sería una pregunta, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer una pregunta donde entrañe todas estas cuestiones? ¿Está de acuerdo con luminaria LED? ¿Está de acuerdo que todas las lámparas que van a quitar las regalen o las tiren a la basura? O sea, ¿cómo hacer una pregunta que entrañe todas esas cuestiones técnicas que batallamos, insisto, para entender? Yo por la experiencia que traigo, si no, en una nada estaría también como los diputados batallando para entender. Por eso Plan Estratégico de Juárez está proponiendo que todo sea en etapas. Exactamente. Sea en etapas. Bien. Si me permite, vamos a ver precisamente lo que hoy nos dice Plan Estratégico de Juárez. Dice que esta es una nueva manera de hacer política, pues tiempo atrás no se consideraba la opinión pública, la opinión ciudadana. El señor Mesa, quien es el coordinador o director de Plan Estratégico de Juárez, indicó que se tienen 90 días para recabar poco más de 5,000 firmas que pudieran iniciar en diversos puntos de la ciudad a partir del próximo 8 de julio. Vamos a ver esto que nos dice el señor Mesa de Plan Estratégico de Juárez. Bueno, lo que se acaba de aprobar es el inicio del procedimiento para reunir las firmas que apoyen la solicitud del plebiscito, ¿sí? El ayuntamiento aprobó en mayo el proyecto de Juárez Iluminado. Nosotros hemos metido una solicitud al Instituto Estatal Electoral para que empiece un proceso para revertir esa decisión que tomó el ayuntamiento. El Plan Estratégico de Juárez estamos a favor de un proyecto de alumbrado público muy bueno para la ciudad, pero de acuerdo a la opinión de especialistas, pues nosotros consideramos que es perfectible de muchas maneras y no es la manera más adecuada de ir mejorando el alumbrado en la ciudad. Entonces, lo que aprobó ayer el Instituto Estatal Electoral es el inicio de la recolección de poco más de 5,000 firmas para respaldar la solicitud del plebiscito. Una vez declarando la validez, el instituto hará el plebiscito, será como se hacen las elecciones, se pondrán casillas en toda la ciudad para que la gente pueda ir a dar su opinión si está de acuerdo en el proyecto así como fue presentado. La pregunta no es si queremos alumbrado o no, todos queremos alumbrado público. Lo que nosotros estamos buscando es que sea el mejor proyecto de alumbrado público y así como fue presentado no es la mejor manera. Nos comentaban que podemos empezar a recolectar las firmas a partir del 8 de julio, ¿sí? Entonces nosotros a partir de ahí estaremos convocando a la gente en diferentes puntos de la ciudad para que la gente que quiera apoyar esta solicitud de plebiscito pues firme, vaya, asista con su credencial de elector y ahí nosotros a través de una aplicación que es la que tiene el Instituto Nacional Electoral, ahí podamos recabar los apoyos para el plebiscito. Bueno, pues percibo que con esto que nos está diciendo el señor Mesa de Plan Estratégico de Juárez, pues va para largo, ¿no? La decisión final de si se ilumina o no Ciudad de Juárez con el proyecto que está presentando el alcalde Armando Cavada, y lo que se necesita ya es Juárez iluminado. Sí, el plebiscito es una cuestión meramente política, hombre. ¿Qué es lo que le van a preguntar a la gente? En todo caso, ¿estaría usted de acuerdo en que la prestación del servicio de alumbrado público la siga prestando el municipio o se entregue en concesión o en participación a particulares? Si es con particulares, el precio se nos eleva en tal porcentaje, si es el municipio es así. Mire, no sé para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo, como dijera Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad hay de todas estas cosas? ¿Por qué complicamos lo que es tan simple? Si esta administración del Cavada, el señor Armando Cavada, desde el principio de su administración, si hubiera dejado estas fantasías
y empieza a comprar luminarias, incluso bases, postes, brazos, a estas alturas algunos dicen que son negocios en lugar de fantasías. Pues es lo que, es lo que todos estamos sospechando. Sí. Yo pienso que ya ahorita tendría el 50% de la ciudad perfectamente iluminada y modernizada con luminarias LED, y los otros pues hay, pianito, como dicen, a pasito de gallina llegó a Roma mi vecina. Eso es lo que se tiene que hacer. Y entonces el plan estratégico de Juárez dice, nosotros queremos que la lleven etapas. Los diputados de Morena y el PES dicen, no, está bien, pero que se lleven etapas, a ver en qué podemos colaborar. Y en esto, pues como le digo, le damos una palomita a los diputados del PES y de Morena del Congreso del Estado. Ellos lo harán por política, pero me parecen muy acertados. Ellos van a decir que no están de acuerdo con el plan Juárez Iluminado en las condiciones en que se está estableciendo, pero quieren dar un voto razonado. Y vienen y escuchan a las gentes que tienen la experiencia, que tienen la capacidad, a los especialistas en tal o cual materia que involucra a Juárez Iluminado, iluminar la ciudad. Y qué bueno que ellos vienen y escuchan, para que una vez que lleguen al Congreso puedan sustentar su sí o su no, razonarlo. Entonces creo que van a tener otra reunión con algunas otras gentes importantes, y pues bien por ellos. Ellos también dicen que se vayan en etapas, y yo les digo que se la lleven en etapas. Fíjese que si en Cuauhtémoc me hubiera yo metido más fuerte a iluminar la ciudad con luminarias LED, teníamos capacidad para haber dejado un 50% de la ciudad perfectamente iluminada con luminarias LED, pero le digo, me la llevé despacio porque pues es la primera vez que se hace esto en Cuauhtémoc, a menos con luminarias LED. Le teníamos alguna desconfianza todavía porque para nosotros era una tecnología un tanto nueva. No, es muy buena, ya está comprobado que es muy buena. Es cuestión de seguir con ese proyecto, con esas etapas, y poco a poquito se va logrando. Ahorita, si el señor presidente se hubiera dedicado a eso, las principales avenidas estarían bien iluminadas con lámparas, con una potencia adecuada, esas principales avenidas. Todo lo que es el primer cuadro de la ciudad y las colonias aledañas estarían perfectamente iluminadas sin un solo centavo de deuda. Y por otro lado, se puede gestionar. ¿Qué le costaba al señor presidente municipal ir con el señor gobernador? Señor, pues vamos sumando esfuerzos. Póngale un tostón y yo le pongo un peso, ¿no? Como se decía antes de los tostones. O póngale un 20%, un 30%, un 50%, y vamos trabajando, licitamos, compramos y vamos instalando. Ayúdenos, señor, en este proyecto. Pero el ego y la cerrazón política no le dictaron eso, y por eso ha transcurrido tanto tiempo para que Ciudad Juárez pues tenga iluminación. Mire, Cavada ya dijo, no estoy de acuerdo, voy a impugnar, y de hecho ya lo hizo. Respecto al tema del plebiscito, el presidente municipal dijo que no fue aprobado y solicitó que la información se maneje con seriedad y responsabilidad, así lo dijo. No es propiamente eso. Yo les pido que se maneje la información con seriedad y con toda responsabilidad. Lo que autorizó el Instituto Estatal Electoral es el decirles cómo debieron haber pedido el plebiscito. O sea, hay un procedimiento incorrecto de origen. Un plebiscito de esta naturaleza tiene que ir acompañado por 5.422 firmas del padrón electoral, y lo presentaron solamente 5 personas. Entonces, de entrada debieron haberlo desestimado. No fue así. ¿Qué es lo que les dan? Un tiempo de 90 días para que consigan las 5.422 firmas para que pueda proceder el plebiscito después. Entonces no es autorización del plebiscito. Tendría que llevarse esos 90 días, creo que a partir del 8 de julio. Y no es vinculante con el proceso legislativo, o sea, el Congreso puede seguir con su proceso de análisis de los dos proyectos y resolverlos. Entonces, hay que aclarar, no es la autorización del plebiscito, y eso que hay que ser muy puntual. Gracias. Bueno, pero es el inicio de un proceso. Es el inicio de un proceso, y estoy de acuerdo con él. No había escuchado esta entrevista, en el sentido de que un plebiscito no se diría vinculante con el Congreso, porque las facultades del Congreso están en la Constitución. Sí. Y una ley inferior no puede ir en contra de una norma
superior. Pero el plebiscito, pues yo no estoy de acuerdo con él. La verdad, tanto alboroto ya de plano nos tiene hasta aquí. Es muy fácil. Señores diputados, pónganse las pilas, estudien el proceso, estudienlo financieramente, estudienlo legalmente, estudienlo en cuanto a las instituciones que participan. Yo les digo, miren, si están aferrados a que sean particulares los que presten este servicio, bueno, pues creen un organismo descentralizado que sigue dependiendo de la administración, pero no propiamente de la administración central, sino que tendría personalidad y patrimonio propio y que se dedique a eso, entréguenle a él lo que es lo del DAP y que ellos se dediquen a gestionar recursos, esa administración municipal descentralizada. Y ellos no vienen a hacer negocio, porque finalmente la participación de particulares en este proceso lo encarece horriblemente y no tiene ningún grado de complejidad comprar lámparas y ponerlas, o bases, postes, brazos, alambritos, no tiene ninguna complejidad. Déjenselo pues a un organismo descentralizado, porque aquí los únicos que ganarían con meter particulares en esto, ya sea en concesión o participación mayoritaria, nada más los particulares ganarían, y no poquito, ganarían muchísimo dinero que finalmente tendría que pagar el pueblo, y no hay necesidad de eso, Hugo. Definitivamente no existe esa necesidad. Un organismo descentralizado pues no viene a hacer negocio, cuando menos. Bueno, y aquí el otro tema que también es muy importante, y es el que da origen precisamente a todas estas protestas o desacuerdos o reprobación del proyecto, pues es que no hubo la transparencia suficiente necesaria, y tampoco el recurso, cómo se iba a aplicar, porque eso de endeudar a las próximas administraciones por un capricho de un gobernante, pues tampoco no puede darse de esta manera. Y pues tampoco lo entienden. Disculpe, una pregunta que les hice a los diputados, no hubo tiempo de que me la contestaran. Bueno, les hice dos, a los que estaban ahí les digo, todo el mundo dice, inclusive ustedes, que el derecho de alumbrado público es inconstitucional. ¿Por qué lo es? Si lo decimos que es inconstitucional, ¿por qué lo es? Le digo, yo lo entiendo, pero ustedes, ¿por qué? Ahora, si es inconstitucional, ¿por qué ustedes lo aprueban en las leyes de ingresos? Le digo, son cuestiones técnicas, jurídicas, constitucionales, que a veces los mismos diputados están batallando para entender. ¿Cómo lo va a entender el pueblo en común, del pueblo, cuando le hacemos una pregunta que entrañaría conocimiento previo de todas estas cuestiones? Bueno, brevemente, porque ya se nos acabó el tiempo, brevemente, la revocación de mandato que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, que afortunadamente ya no va a ser dentro del proceso electoral. Ya se dio marcha atrás en ese sentido. Está atorada en el Senado, y qué bueno. Sí. Yo no estoy de acuerdo con las revocaciones de mandato. No estoy de acuerdo con tanto alboroto de andar toda la vida en las urnas. ¿Quién les dijo a nuestro presidente y a aquellos que estamos deseosos de andar emitiendo votos? Emitimos un voto para que fuera presidente por los 6 años y punto. Y ya. Si él siente a los 3 años que no está dando el ancho, que el país se le está desmoronando, que necesita descansar o que de plano no era lo que él esperaba, bueno, con la vergüenza que le caracteriza, que renuncie. No, agarre un atajo, renuncie. ¿Para qué alborota más al pueblo? Ahora, la revocación del mandato pues entraña muchas cosas, tendría que hacerse a mitad del mandato, apenas pasadas unas elecciones intermedias. Luego vamos a elección. ¿Qué pasa si la gente realmente le revoca el mandato? Le toma la palabra porque él quiere solicitarlo y que le dice, está bien, quedas fuera. Está faltando entonces el presidente de la República en los últimos 4 años de su gobierno, y de acuerdo al artículo 84 constitucional, pues tiene que el Congreso, por mayoría absoluta es de la mitad en adelante, la mitad de más uno en adelante. Bueno, nombrar un nuevo presidente que termina el periodo, pero él dice, también tenemos que modificar la Constitución para que si me revocan el mandato, irnos a elecciones. No, y esto es una locura. Mire, el país ahorita se nos está desangrando. La economía, quién sabe qué rumbo lleva. La delincuencia, el baño de sangre en todo el país. Tenemos problemas al por mayor. Y el señor presidente pensando en la revocación del mandato y otros pensando en plebiscito. Déjense de cosas. Más bien hay que ponernos a trabajar con toda seriedad. Necesitamos un presidente que sea jefe de Estado, necesitamos un gobernante, necesitamos un presidente de carácter, ya que se deje andar recorriendo pueblos.
Vámonos a lo que es a resolver los problemas. Mire, secuestros, baños de sangre donde quiera. A ver, horrible. Nada más una opinión así muy breve. La revocación de mandato, yo no la veo mal, ¿eh? Yo lo que siento es que se propuso en una fecha que no debió haber sido, que es dentro de un proceso electoral. Yo creo que si esa revocación de mandato se hubiera propuesto, no sé, después del proceso electoral o antes, mucho antes del proceso electoral, no hubiera levantado tantas opiniones, ámpula. Yo creo que la revocación de mandato debe ser, pero fuera de tiempos importantes, interesantes, como es un proceso electoral. No, yo creo que ya que se corten su borlote. ¿Usted cree? Ya votamos por él o votamos por el gobernador y los presidentes ¿Cree municipales. que debemos de aguantar Póngase a presidente? trabajar y a resolver los problemas que tiene. Si no es él, es otro, de todas maneras. Pero ¿por qué tendríamos que aguantar a un presidente como por ejemplo Peña Nieto, como Fox, como en su momento fue López Pues le voy a Portillo, decir, como ya de la conforme a Madrid? lo que está pasando, ya no los veo tan malos, ¿eh? Bueno, No los veo tan malos, pero le voy a decir, le revocan el mandato a Andrés Manuel López Obrador. ¿A quién van a poner? ¿A Noroña? A Noroña le dicen el ombligo. o sea, Cuauhtémoc Blanco es buen futbolista. A Noroña, por ejemplo, y muchos quieren que sea presidente de México, le dicen el ombligo. ¿Qué ha hecho por México? Nada. ¿Por qué el ombligo? Porque no sirve ya para nada, pero siempre anda en medio, de veras. Entonces, Bueno. ¿para qué cambiar tacos por flautas? Síganle, hombre, que se pongan a resolver los problemas de México y se dejen de alborotos políticos. Ya estamos hasta aquí de elecciones. Bueno, correcto. Con esto voy a ir a una pausa y regresamos con más aquí en Expectativa Noticias.